Listo, ya podemos iniciar con la capacitación. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo creo que todos me están copiando ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Ok. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Yo creo que tienes que dejar de compartir. Sí, yo ya lo estoy compartiendo. Ok. Bueno, yo creo que aquí podemos... Ahora ya están viendo la presentación. Creo que Sí, sí. correcto, sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente el grupo Ruber se encuentra aquí presente para hablar un poquito acerca de los temas bastante complejos en los procesos de construcción, como son las impermeabilizaciones. En la noche de hoy vamos a hablar un poquito acerca de impermeabilizaciones que se deben de hacer en azoteas, en alturas. De pronto, qué tipo de dificultades se presentan, los productos que tiene Ruber para de pronto ofrecer una alternativa técnica para ello y hablar nuevamente de factores que inciden en los procesos de impermeabilización cuando no se hace bien. Insisto nuevamente, como se los había dicho en varias capacitaciones, más del 95, por ahí el 98% de una impermeabilización depende del tratamiento de los sustratos. Cuando hablamos de sustratos me refiero a las cubiertas, a las azoteas, jardineras, bueno, cualquier tipo de impermeabilización que ustedes vayan a hacer en alturas. Hablamos de altura cuando de pronto una edificación, una azotea supera más o menos del octavo piso en adelante, le pongo yo, más o menos donde existen micro movimientos pequeños o de pronto en esta zona alta la probabilidad de que en un movimiento de la estructura se maxifica por lo alto que está. Entonces en esta zona pues se pueden presentar más fisuras, ranuras y por eso existen algunos productos que presentan mayor elasticidad, mayor resistencia y están diseñados especialmente para este tipo de aplicaciones. Ruber cuenta con un producto muy bueno para esta aplicación que venimos pues utilizando desde hace más de 10 años con mucho éxito en varias zonas del país y ha resultado con excelentes desempeños en las obras. Entonces de este producto vamos a hablar un poquito hoy y espero de que les pueda servir, lo puedan tener, se adquiere muy fácilmente en Home Center. Y la parte técnica, pues aquí el servidor, el ingeniero Rodolfo Jiménez. Bueno, entonces vamos a empezar. Protección en las alturas, impermeabilización eficiente de cubiertas. Entonces dice que las condiciones climáticas extremas en Colombia representan uno de los mayores retos para la construcción con temporadas de lluvia que pueden superar los 200 milímetros mensuales y temperaturas que oscilan entre 15 y 35 grados centígrados. Nuestras cubiertas se enfrentan a un estrés constante. Compañeros, recuerden que nosotros en Colombia y en toda parte, prácticamente en Sudamérica, estamos en el trópico, lo cual implica tener microclimas. Es un beneficio más que de pronto vivir en zonas muy cercanas a al norte o al sur del planeta, porque pues serían ya zonas estacionarias, climas, cambios. Mientras que en el trópico, pues nosotros contamos con la oportunidad de tener esos microclimas que a veces, como les decía en otras capacitaciones, mucho frío, mucho calor. Entonces experimentamos lluvias en un momentico que duran 5 minutos torrenciales aguaceros y esto puede hacer dañar, inundar, hacer muchas cosas. En cierta oportunidad yo les hablaba de que el agua
hay que hacernos amigos del agua, hay que saber canalizar el agua. ¿Por qué? Porque es que el agua nos hace mucho bien y es la fuente de vida pues en nuestro planeta, pero también puede generar muchos desastres y amargarnos el rato. Aquí dice que la falta de impermeabilización adecuada genera filtraciones que comprometen la estructura, aumentan los costos de mantenimiento y afectan la habitabilidad de los espacios. Señores, en todos los procesos de impermeabilización, muchas constructoras no le ponen el esmero que debe de ser porque pues, la impermeabilización en una estructura se hace prácticamente al final. Y sin embargo, después de que si es una estructura nueva, está en un proceso dependiendo del tipo de suelo donde fue realizada, pero va a presentar asentamientos fuertes y después de que la estructura es cargada pues con todo el personal que va a vivir en ella, con todos los enseres, pues va a tener ciertas fisuras, ciertas grietas. Entonces a veces impermeabilizaron y resulta que en el tiempo la estructura falló. Vea, es que se me está entrando el agua otra vez, mire, el garaje se inundó, hay fisuras por toda parte. Entonces acá es donde los constructores tienen que ser muy claros en el momento de contratar la empresa de impermeabilización. Y la empresa de impermeabilización tiene que tener muy en cuenta estos rubros que saben que van a pasar. Y entonces en el tiempo se pueden convertir en un problema o pueden hablar mal del producto diciendo, no, es que el producto que utilizaron tal día no sirvió. Entonces pudo haber sido esta situación que les estoy comentando. Es muy importante identificar esos rubros que más adelante, estoy hablando de estructuras nuevas, más adelante se van a presentar problemas y entonces tenemos que volver a impermeabilizar. Tenemos que volver a ir a tratar las grietas, a tratar las fisuras. Y esto se puede presentar, estoy hablando de sistemas de impermeabilizaciones en alturas, en edificios, aunque en un parqueadero recién hecho de una unidad también se puede presentar eso. Bueno. Vamos a hablar un poquito de las consecuencias de una impermeabilización deficiente, que era lo que les estaba diciendo. Observen pues ahí el dibujito que es muy diciente. Y lo que se va a presentar es, como dice aquí, daños estructurales, corrosión del acero, de refuerzo. Recuerden que los materiales que nosotros estamos usando son porosos. El cemento es poroso. Todo tiene un grado de porosidad. Y por ahí el agua, que es un oxidante fuerte, inmediatamente va a empezar a deteriorar las estructuras. Deterioro del concreto. El concreto, pues por naturaleza, él se va deteriorando y sobre todo los concretos de los últimos años, que son concretos acelerados para aumentar la eficiencia en la construcción. Yo no sé si yo les contaba a usted o cada vez que doy estas capacitaciones de impermeabilización, les digo que en la antigua Roma, uno dice, bueno, ¿qué tipo de materiales utilizaban para hacer, por ejemplo, em, esos coliseos, los sistemas de acueducto de los romanos que todavía están en pie, que te hayan miles de años y todavía no se han caído? Entonces son concretos que utilizaban calcita volcánica y le hacían un tratamiento con otras arcillas, pero el secado o el fraguado de ese tipo de concretos es muy lento, demasiado lento. Una estructura en esa época se demoraba más de eh, 30, 40 años en construirla, toda una vida. Pero miren pues la durabilidad, todavía están en pie. ¿Por qué? Porque esos concretos de la antigüedad se autorreparaban. ¿Cómo así que se autorreparaban? El agua, en vez de afectarlos, todas las fisuras que le salían por los cambios climáticos inmediatamente se corregían. Es por la naturaleza de los materiales que utilizaban y la forma como lo utilizaban en la antigüedad. Hoy en día, pues, sería muy rico hacer una estructura milenaria, pero es casi que imposible porque pues, el negocio de la construcción es esa. Entonces, ir renovando, ir haciendo mantenimientos, volver a construir, volver a diseñar. Y hoy en día los materiales, pues no son milenarios, no van a durar todo ese tiempo.
La aparición de grietas, que los factores que generan la aparición de grietas son varios. Como les decía, el fraguado alto del cemento, del concreto, los aditivos, los, a- el exceso de aditivos en el concreto lo debilita. Y de pronto si algún ingeniero aquí civil, arquitecto me está escuchando, pues de pronto me puede dar la razón. El tipo de fraguado, como lo hagamos, como hagamos la aplicación del concreto, todo eso, incluso las mismas marcas de concreto y las mezclas óptimas, que de pronto a veces un constructor delega a una empresa especialista en concreto de decir, no, vea, yo compro ya el concreto certificado, ya me están, la mezcla que necesito es para un vaciado de una columna o de una azotea o de una cubierta o de una viga, bueno, cada uno de lo que yo voy a construir, pues ustedes saben que requiere un tipo de material y el especialista en concretos pues va a decir, vea, el óptimo es este, vamos a utilizar esta mezcla para hacer este tipo de construcción. Bueno, problemas sanitarios, la proliferación de hongos. Uno no creería, pero de pronto en otros temas había hablado pues de la formación de mohos, la formación de hongos en las paredes generadas por la humedad. Recuerden que la humedad pues es la fuente de la vida y donde hay agua pues van a empezar a haber microorganismos que van a empezar a proliferar ahí y a generar hongos. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Humedad excesiva. Bueno, una humedad tan excesiva, así como el señor que tiene la olla ahí al lado de su azotea, de su cubierta, que se le está entrando el agua. Entonces, todas estas humedades pueden generar daños estructurales, malos olores. Pensemos en una azotea donde se encharcó y de pronto hay excrementos de animales, de palomas, de gatos que se subieron a la azotea. Bueno, qué sé yo, un poco de contaminantes que pueden de pronto generar malos olores y por ende enfermedades a las personas que habitan en esa residencia o ahí donde están, en ese edificio, en esa edificación. Entonces hay que tener muy presente que todos estos problemas son generados por impermeabilizaciones deficientes. Tenemos que ser muy enfáticos y muy reiterativos en que los procesos profesionales de impermeabilización no los hace cualquier persona, cualquier maestro albañil. No estoy subestimando el trabajo. Que no me vayan a entender esto. Ah, es que ¿cómo así? Pueden haber albañiles, maestros de obra muy expertos, muy especializados, muy técnicos en los procesos de impermeabilización. Lo que trato de decir es que muchas veces una empresa, una constructora, o bueno, no creo que una constructora porque ellos tienen conocimiento de todas estas cosas, pero si de pronto alguien que necesita hacer una impermeabilización de una cubierta, por ejemplo, 500 metros y no quiere hacer la inversión adecuada y entonces le diga al señor que pegado es de por la casa, otro, ah, venga, usted no sabe impermeabilizar, ¿usted por qué no me impermeabiliza esta azotea? Venga y eso barre y le echa este producto y ya. Entonces, ahí es donde empiezan los errores. Recuerden que en todas las capacitaciones que yo he dado por este medio, siempre les digo, señores maestros, ustedes deben de convertirse en unos inspectores, detectives de la impermeabilización. Cada vez que hablemos de algún tema de impermeabilización, ya sea en altura, ya sea con manto asfáltico, ya sea de impermeabilizaciones por capilaridad, bueno, todo este tipo de impermeabilización, de, ¿cómo es? De, de impermeabilizaciones de las que queramos hablar, de todo tipo de humedades que se presenten en el medio. Créame que en todas tenemos que hacer una inspección rigurosa. Y cuando hablo de inspección rigurosa, me refiero es a observar en detalle el pequeño detalle porque ahí es donde está el secreto. A revisar con esmero, a revisar pues casi que milimétricamente como el recorrido que hacen las hormiguitas.
así de milímetro a milímetro, mirar. Y lo que nos da esta capacidad analítica de poder observar, concluir y llevar a cabo un proceso con buenos resultados es esa observación crítica y la experiencia de todos ustedes, señores. En esto nadie tiene la última palabra porque pues, es un tema demasiado amplio y créanme que yo todos los días aprendo algo nuevo de procesos de impermeabilización. Y como les he dicho en anteriores capacitaciones, no existe el producto que digamos, este es la maravilla para hacer todo tipo de... No, realizamos productos de pronto que se acerquen a las necesidades. Por ejemplo, Ruber, pues nosotros tenemos aproximadamente 14 productos de línea, de los cuales tenemos el impermeabilizante Elastic, que ya enseguida les voy a hablar profundamente de este maravilloso producto que fuera de que es un elastómero acrílico reforzado con partículas de caucho, pues tiene muy buena elasticidad y genera una capa impermeable y protectora con gran capacidad de resistencia a la radiación solar. Entonces, es una maravilla. Ah, que el producto me va a fallar. Pues si usted no lo aplica bien y no sigue las recomendaciones técnicas, es muy probable. ¿No es cierto? Pero tampoco quiere decir de que ese producto le va a aguantar. Hubo un terremoto de grado 7 en la escala de Richter y entonces se partió una losa y de pronto le iba a inhibir que se partiera esa losa. Imposible, porque no existe ningún impermeabilizante que realice esa funcionalidad. Entonces, muy complicado. Bueno, otra de las situaciones de las deficiencias de la impermeabilización son los costos adicionales. Señores, es muy maluco que si ustedes hacen una mala impermeabilización, van a venir las reparaciones frecuentes, las garantías extendidas, la pérdida de valor del inmueble. Ah, no, es que nosotros fuimos a ver esa casa que vamos a comprar, pero no, eso está lleno de humedad, eso está inundado. Eso tiene humedades por todo lado. Y una de las cosas que miran los especialistas en comprar viviendas, cuando ven la cocina, ven el baño, ven las paredes en la parte baja, que no vayan a tener humedades por capilaridad o humedades en las cubiertas, daños, malos olores, huele a húmedo. A veces uno sale con esa sensación. Entonces, todo eso, mire lo que hace una humedad por no hacerla bien hecha. Y gastos de mantenimiento. A veces las personas piensan de que le salió una humedad, entonces fui y compró un producto X, lo puso en su azotea y alivió, pero eso se lo alivia por ahí por un mes o 20 días, mientras que cae otro aguacero bien grande. La idea es que cuando ustedes vayan a proteger sus inmuebles, lo realicen de una manera muy profesional. Entonces aquí tenemos este maravilloso producto llamado Ruber Elastic. Decimos que es la solución profesional para impermeabilización en cubiertas en alturas. No, yo recomiendo este producto Elastic en alturas. ¿Por qué? Porque es elástico, tiene mayor resistencia, mayor elongación y tiene propiedades, como les decía ahorita, de adhesividad y es una membrana totalmente impermeable. Incluso yo me atrevo a decir así sueltamente que tres capitas de este producto reemplazan un manto. Reemplazan un manto. ¿Y por qué es mejor que un manto? Porque el manto no tiene la capacidad de adherirse 100% dentro de la superficie. ¿No es cierto? Mientras que en otros productos, como se aplica como una pintura, con un rodillo, incluso con una escoba de cerda suave o con una brocha, entonces va a tener la capacidad de adherirse 100%, lo que llamamos el footprint, en la cubierta. Y eso es muy importante. Bueno, otra de las ventajas de este Rubber Elastic es de pronto su capacidad para soportar la radiación UV, los cambios térmicos. Lo que les decía yo al principio, compañeros.
estamos en una zona de microclimas donde en este momento las temperaturas cambian casi que de una hora a otra. Por la mañana estamos con un frío de 5 grados, 10 grados, 20 grados y por las tardes las temperaturas pueden llegar a los 30 grados. Entonces los materiales sufren por eso. Nuestro producto eh, está protegido con partículas de caucho totalmente seleccionadas, que de pronto lo que van a hacer estas partículas de caucho, que es un polímero termofijo obtenido del reciclaje de los neumáticos, las llantas, son partículas muy finas que lo que van a hacer es formar una cadena totalmente muy estable, que son amarradas con el elastómero de las resinas y generan una película muy resistente, debido a que es un polímero termoestable, termofijo. Entonces no tiene cambios. Una llanta, usted la puede poner en una plancha y pues, ¿qué le pasa a una llanta? Nada, ¿no es cierto? Para que le pase alguna cosa tiene que pasar muchos años. Entonces nuestro Ruber Elastic tiene de pronto una garantía en el material de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? No se va a craquelar, no se va a degradar. Hay algunos acrílicos del mercado que presentan estas novedades, que ustedes lo aplican y a los 6 meses o al año ya están como una telaraña. Ese es el terror para los impermeabilizadores, de que los materiales no tienen la resistencia adecuada para esos cambios térmicos. Compañero, vea, yo al final de esta capacitación de pronto estaré respondiendo las preguntas para que me tengan paciencia, para de pronto no darle discontinuidad al tema, para que sepan los que de pronto quieren preguntar algo. Bueno, aquí vamos a ampliar por qué elegir este producto para impermeabilizar alturas, el Ruber Elastic. Ese es el nombre de este maravilloso producto. Primero que todo, ustedes van a tener una máxima protección, que es lo que yo les estaba hablando ahorita. Es una membrana elastomérica de alta resistencia que se adapta a movimientos estructurales. ¿Cómo así que se adapta a movimientos estructurales? No quiere decir que los evite, ojo con eso. Porque lo que les decía yo ahorita, hombre, si tenemos un temblor de tierra en la escala de Richter de 7 y una losa se tarjó de lado a lado, entonces el impermeabilizante, esa capita va a inhibir que de pronto esa estructura no se dañe. Imposible. Si no lo inhibió el mismo concreto que le echaron mucho menos, pues una capa impermeabilizante. Recuerden, señores, que los impermeabilizantes son impermeabilizantes, valga la redundancia. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Inhibir el paso del agua a través de una membrana, de un sustrato. El sustrato es el concreto y como el concreto es poroso, y yo al concreto no lo puedo impermeabilizar 100% utilizando algunos productos en el mercado que existen para mezclar. ¿Por qué? Porque acabo con la resistencia de mi construcción. Hay unos gráficos que miden de pronto qué cantidad de, ¿cómo es? De impermeabilizante o acelerantes o endurecedores. Bueno, un poco de sustancias que alteran la química del concreto para obtener eficiencia en la construcción. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las construcciones que se proyectan, básicamente las proyectan para terminarla, supongamos, en 4 años y a veces a los 9 años no han terminado, porque se presenta lo que yo llamo los eventos aleatorios estocásticos, situaciones que yo no contemplé o que fueron muy difíciles de contemplar, porque pues, así es. En la construcción es así. Ay, no, que ese contratista tan incumplido, vea, ya lleva el doble del tiempo, vea, ya se subió, pues son muchas cosas. O sea, ser un constructor, un contratista, no es que sea tan sencillo. Es algo muy difícil. Entonces, como les digo yo, vea, los impermeabilizantes, su aplicación es básicamente para inhibir el ingreso de agua por esas, esas cubiertas.
lo que yo llamo los sustratos. Entonces, el sustrato que es poroso, pues necesita un proceso de impermeabilización. Pero ¿qué tiene? ¿Cuál es la bondad de este Rubber Elastic? Que es muy apropiado para utilizarlo en zonas altas, en azoteas altas. Como yo les decía, se considera una azotea alta después del octavo piso. Incluso dependiendo pues del tamaño de cada piso, uno podría hablar hasta del quinto piso, porque son unas construcciones antiguas que el primer piso era como el doble de una casa pues, de las que hacen hoy, que eran altísimas. Me imagino que era porque necesitaban que fueran más frescas y en esa época no creo que hubieran aire acondicionado. Entonces, bueno, modos de construcción. Entonces la idea era que en alturas ustedes ven que algún elemento cuando esté muy alto pues se mueve más en esa parte de encima que en la parte de abajo. Entonces este producto de pronto puede resistir microfisuras que de pronto se pueden presentar en esos sustratos. Es muy recomendable utilizar el elastic, sobre todo también en edificaciones nuevas y altas, ¿no es cierto? Porque también tenemos el Ruber 10 años, también es un producto de muy buen desempeño y es el que utiliza prácticamente todo el mundo para hacer impermeabilizaciones en alturas que no superen los 5 pisos. Bueno, protección garantizada contra filtraciones durante más de 10 años. A ver, compañeros. Cuando nosotros hablamos de la garantía de este producto, para que de pronto ustedes lo tengan presente, señores aplicadores, señores constructores, ingenieros, todos los que me están escuchando, yo les digo que uno cuando da una garantía y se atreve a decir que de 10 años, o sea que yo he hecho eso y ya espero 10 años y no, y ya voy a pensar en otra cosa y no volver a subir a la azotea. No, señor, así no es. Es como cuando usted compra un carro, yo siempre pongo el ejemplo. Usted el carro le dan garantía, pero lo tiene que llevar 3 o cada 4 meses allá o cada kilometraje para revisar que sí esté funcionando las partes bien y adecuadamente. Y lo exoneran de la garantía si usted lo llevó a un taller y le hizo un cambio de algún tornillo o algún elemento propio de ese motor, de ese carro, y ya va a perder la garantía. En este producto pasa algo similar. ¿Qué quiere decir eso? Damos garantía de 10 años que no van a tener filtraciones siempre y cuando con regularidad, siquiera cada año, cada 2 años, ustedes hagan mantenimientos preventivos. ¿Qué quiere decir eso? Ay, o sea que tengo que volver a impermeabilizar. No, no tiene que volver a impermeabilizar. Cuando hacer un mantenimiento preventivo es usted subirse a la azotea, barrer las hojas, si de pronto les dio por hacer un sancocho por allá o se fueron para la azotea a hacer un baile y la señora se puso unos tacones de esos puntudos y rompió la membrana, entonces hay que arreglar ese pedacito de membrana rota. O de pronto yo estuve por allá subiendo unos materiales en una carreta y con el borde de la carreta cogí y rompí la membrana, entonces hay que hacer un arreglo. O si de pronto el excremento de las palomas, que es demasiado oxidante, cae todos los días y todos los días, entonces eso pudo haber generado una oxidación severa porque es muy ácida ese excremento. Entonces pudo haber generado una oxidación y por ahí el agua empieza de pronto a penetrar. Entonces hay que arreglar eso, hay que echarle en esas zonas puntuales, hay que echarle de pronto el sellante y el impermeabilizante, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tipo de tratamientos. Entonces, la garantía de 10 años se da al producto, más no a la aplicación. Ojo, señores, que quede muy claro esto. La garantía es al producto. Ay, es que se me está entrando el agua y va uno a revisar y resulta que el aplicador no le echó, por ejemplo, sellante. Y estos productos necesitan inicialmente un sellante. Entonces, o lo echaron como no era. Por eso la empresa Ruber tiene unas fichas técnicas muy claras. Incluso tenemos pues derroteros con dibujitos donde explicamos con certeza, de acuerdo pues a las pruebas técnicas de laboratorio que hemos realizado, de cómo se debe usar el producto en condiciones normales.
Por ejemplo, yo digo, hombre, es que un sellante no se puede echar por encima de los 35 grados. ¿Por qué? Porque se evapora el agua y el agua es el carrier del elastómero de ese producto y necesita que lo lleve allá a los poros para que el producto quede allá incrustado y ya el agua no encuentre un sitio donde meterse cuando llueva duro. O de pronto, el que aplicó el producto lo aplicó y se largó a llover al momentico y pues se lavó. Entonces no hizo ningún efecto. Entonces hay muchos factores que inciden en la mala impermeabilización. Y la aplicación, pero yo hablo siempre de profesionales, porque los profesionales son los que saben utilizar las herramientas adecuadamente, son los que respetan los tiempos o fichas técnicas recomendadas por nosotros, los fabricantes de productos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo pienso que a veces por terminar ligero y hacer la obra, pues porque me está esperando otro trabajo y eso significa plata para mí, porque realmente pues el negocio es ese, tener la plata, pero es mejor hacerlo y dedicar el tiempo correcto que no ir a atender las garantías, señores. Atender una garantía. Ah, vea, señores, que ese producto suyo no me sirvió. Y va uno a ver y fue que lo aplicó mal. Venga, pero es que mira, vos no limpiaste bien, mira esto como no, en esa superficie había que destroncar, mira que estoy levantando el material y se despega como un conta, lleno de tierra. Ah, es que ¿cómo así? Es que, no, entonces mira, hay muchas cosas en la aplicación que se deben de tener en cuenta. O lo aplicaste capas muy gruesas y se formaron ampollas. O no dejaste secar no le diste el tiempo de fraguado correcto a la cubierta y entonces el agua pues remanente que había ahí cuando aplicaste la película y hubo un sol muy intenso y entonces formó bombitas, ampollas. Entonces, todos esos son factores que hay que tener en cuenta, señores. De lo que yo les decía la vez pasada, hombre, la humedad. em, que el sustrato sí esté bien limpio, que no tenga grasas, porque a veces a mí me llaman, ingeniero, venga, lo que pasa es que su producto no me quiere pegar aquí, vea, en todas partes se adherió adecuadamente, pero aquí no, ¿qué pasa? Y va a haber una grasa, un sucio, es que las grasas no se ven, a veces usted entra a una azotea con los zapatos untados de aceite porque vino del taller de hacer el cambio de aceite a su vehículo. Salió a dar una vuelta por ahí, por la Serviteca, y después se fue, se montó a la azotea y pues ahí quedó impregnada su grasa, pero usted no la ve, porque eso no se ve. Entonces ahí va a quedar y ya más adelante cuando le esté entrando goteras a su techo, mandó a impermeabilizar y en esa zona donde usted se paró que no se acuerda, dejó una grasa. O muchas veces también que la cubierta se encuentra demasiado calcinada porque es que la radiación UV, esa primera capa que tiene el cemento, la erosiona, por así decirlo. Entonces la vuelve como arenosa. Y esa capa a veces hay que destroncar para retirarla y dejar la capa estable con un poquito de textura, para que los productos se adhieran con facilidad. Bueno. Hablemos de la resistencia climática, formulado especialmente para el clima tropical colombiano y de pronto de América Latina, claro. Resiste rayos UV, cambios térmicos extremos y lluvias torrenciales sin deteriorarse. ¿Por qué no se deteriora? ¿Cuál es la clave? ¿Qué tiene esa vaina tan buena que de pronto nosotros lo estamos promoviendo mucho y en el país se está usando? Lo que tiene es caucho, tiene un polímero termoestable. Porque muchos aplicadores me han dicho a mí, ah, no, ingeniero, es que a mí no me gustan los productos acrílicos porque se degradan. Señores, depende de las mezclas óptimas de los elastómeros y de las resinas acrílicas que se estén usando. Todos los productos del mercado, muchos de ellos, pues lamentablemente se craquelan con facilidad. Productos yo digo de combate, porque pues, en el mercado hay de todo. Entonces uno ve eso, pues lo compraron muy barato y pues el que lo hace pues tiene que ganar alguna cosa. Entonces es eso. De todas maneras, y mirar la vitrina de qué está hecho eso, conocer un poquito los materiales.
Miren que el ripio de llanta, todos saben la durabilidad de una llanta, de un neumático. Eso dura, eso es eterno. Estamos hablando de los procesos de vulcanización que fueron diseñados por allá en el año 1836 por el señor Charles Goodyear, una de las primeras patentes del mundo, innovadoras, revolucionarias, porque eso revolucionó la industria, los procesos de vulcanización, el entrecruzado del butadieno con el azufre, en ese polímero, ese monómero tan importante para dar cabida al polímero. Entonces, señores, lo vendemos con confianza porque sabemos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, fácil aplicación. La fácil aplicación es porque este es un sistema monocomponente, es un sistema base agua. eh, no necesitas equipos especializados. Incluso lo puedes aplicar con una escoba, como yo les dije al principio, con un rodillo. Ojalá un rodillo pues de felpa, pelo corto, para que no se entrape mucho y hacer una película homogénea. Eso es muy importante, señores. La película homogénea. ¿Por qué? Porque es que aquí en los... Ay, no, es que vea, su producto muy bueno, muy chévere, muy lindo, muy espectacular, pero vea, eso se me formaron unas burbujas. Hombre, gracias a Dios se te formaron burbujas. Eso significa que es un buen impermeabilizante. No te está dejando salir el agua. ¿Sí lo ves? Más fácil forma una burbuja que dejar salir el agua en forma eh, de gas que está ahí por la acción del calor del sol, que un producto pues que deje salir el agua fácilmente. En este sistema que nosotros utilizamos para impermeabilización es muy fácil hacer reparaciones. ¿Por qué? Porque vos simplemente cortas por ahí 2 centímetros alrededor de la burbuja y volvés a aplicar el sistema en capitas. Yo siempre pongo el ejemplo del triplex. Observen el triplex cómo se hace. Se hace con pequeñas chapillas de madera entrecruzadas para dar resistencia. La aplicación de este producto es lo mismo. Aplicas, pues inicialmente en el sustrato los sellantes, haces el, lo que se llama el trabajo de las grietas y aplicas otras capitas de sellante hasta saturar pues el sistema de tal manera de que ese sustrato ya me quede totalmente impermeabilizado. Porque es que hay de sustratos a sustratos, muchachos. Hay de sustratos a sustratos. Hay sustratos que de pronto son muy fáciles de impermeabilizar, pero hay otros que uno les echa sellante y les echa y les echa y eso chupa y chupa y chupa. Me dice, hey, ¿esto qué? Esto no me rindió nada. Entonces uno dice, no, es que el sellante Ruber Universal tiene un rendimiento de 50 metros cuadrados por cuñete. Estamos hablando de 5 galones. Y me duró sino 30. Es porque te chupó mucho mejor, o sea, porque se absorbió. Que no suena el término chupar ahí pues como tan raro. Se absorbió, lo absorbió. Entonces es mejor cuando se absorbe porque se está garantizando que ese sustrato, esas porosidades quedaron saturadas del sellante. Y por ende el agua cuando caiga, cuando llueva sobre mi superficie, pues no se me va a inundar, no me va a pasar. ¿Por qué? Porque ya no va a tener dónde meterse. Le va a tocar correr hacia los desagües, que eso es otro tema importante, de pronto, tema de capacitación más adelante, los desagües y los tratamientos de desagües, caídas que deben de tener las azoteas en los procesos de construcción, todo esto es muy importante en el proceso de impermeabilización. Todo el sistema de drenaje de aguas lluvias que debe tener una cubierta y pues un buen diseño. Porque es que uno a veces se pone a mirar y se ha subido a cubiertas que eso parece una batea. Y uno dice, ¿dónde queda el desagüe de esto? ¿Ah? Y el desagüe por allá a un lado y cuando llueve el agua emposada en el centro. Ojo que eso tiende mucho a suceder con la placa fácil, señores. Yo ya les he hablado aquí de la placa fácil, de que la placa fácil, pues es muy fácil de la construcción con ella, muy económica, pero de pronto incluso más adelante prepararé una capacitación que tenga que ver con impermeabilizaciones de placa fácil, para que hablemos un poquito largo y tendido de este tema. Bueno, las especificaciones técnicas que tiene el Elastic
Estamos hablando de 300% de elongación, señores. Eso es una maravilla. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que si yo cojo un pedacito, una película de este producto elástico y lo estiro, estira pues una cantidad enorme y vuelve y se regenera donde estaba. Películas. Películas por ahí de 1 milímetro de espesor o de 2 milímetros. Yo la puedo estirar y alcanza un 300% de elongación. ¿No es cierto? O sea que va a estirar 3 veces el tamaño de lo que era. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La garantía de la que hablamos, 10 años de garantía, durabilidad comprobada. Y dos películas aproximadamente forman un espesor de 0,8 milímetros, dos capas, ¿no es cierto? Que dice por capa aplicada, pero son dos capitas del producto que forman 0,8 milímetros de espesor más o menos, para que lo tengan presente. Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué espesor tiene eso? Pues si vos aplicas tres capitas, te pueden quedar hasta de 1,2 milímetros. Dos capitas entre 0,8 y 1 milímetro, porque recuerden que esto tiene caucho. Y eso depende incluso, a ver, yo he visto muchas personas muy técnicas, muchos aplicadores muy técnicos que utilizan un rastrillo graduado. Ellos tienen o sea, hay una especie de rastrillo graduado que, que lo que hacen es como es graduar el tamaño de la película. Pues yo sé que eso tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Pero piénselo como un rastrillo, así como los que utilizan para secar el café, que lo expanden así lo más de bacano. Entonces utilizan un rastrillo para aplicar la película muy homogénea y les queda muy bacano. Me gusta mucho la técnica del rastrillo, sobre todo en superficies que son muy planas, claro, porque tienen mucha rugosidad o muy irregulares, pero la capa no le va a quedar del mismo espesor. Pero ahí son donde le aplican la capita muy suavecita y la dejan secar y queda como un manto. La idea es que la capita no supere pues más de 0,8 milímetros o 1 milímetro por el secado, por lo que yo les decía ahorita de las ampollas, que las ampollas se forman cuando yo dejo material muy abultado, diría, pues sería el término que estaría utilizando acá, no sé si bien usado, pero yo creo que ustedes me están entendiendo. Porque en estas zonas es donde es como el pan. Si usted lo mete al horno y le pone mucha candela, se quema por fuera y pronto queda crudo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se secó esa parte superficial, la radiación, como está cambiando totalmente la temperatura en cada uno de los puntos. Uno cree que no, pero eso está cambiando enormemente. Entonces, ahí se alcanzó a secar la parte de encima, pero la parte de abajo quedó todavía con humedad. Entonces ella se quedó así. Al otro día le dio otra vez la radiación y lo mismo, por encima sigue tostado, pero por allá adentro sigue crudo. Entonces le sigue dando la radiación hasta que al último esa agua que está por allá tiene que salir por alguna parte. Entonces infla el producto, o sea, forma la ampolla. Entonces por eso capitas delgadas y suaves. Bueno, sigamos. Vamos a hablar aquí del proceso de aplicación, que es la parte que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque es muy bueno que a uno le estén recordando cómo es que debe de hacer las cosas, sobre todo en este tema tan delicado, tan controversial, tan sufrido como es el de los procesos de impermeabilización y hacerlo profesionalmente. Muchachos, el 95% de la impermeabilización, como les decía al principio, depende de la preparación de la superficie. Dedíquenle tiempo a eso. Hagan la limpieza exhaustiva de lo que hablamos aquí. Limpieza exhaustiva, reparación de grietas, aplicación de sellantes en superficies porosas. ¿No es cierto? Aquí escribo yo que el número de capas de sellante o de imprimante depende del estado de la superficie. Señores, si es una superficie nueva, créame que las capas de sellante que deben de ser deben de superar hasta las 4 capas. ¿Por qué? Porque este material como no se le ha echado nada, entonces va a chupar y va a chupar y va a chupar. Y la idea es que es mejor echarle buen sellante que no que en el tiempo se me genere una garantía. ¿Por qué? Por falta de sellado.
Entonces, ojo con eso. Es muy importante esta parte. Entonces, yo ya he hablado mucho de esto. El proceso de aplicación del Elasti es muy sencillo. Después de que tienen el sustrato bien limpio, échenle una primera capa de sellante. Después de esa primera capa de sellante, que ojalá la hayan vertido muy bien por dentro de las grietas. Ustedes saben que las grietas son cónicas. Entonces, como este sellante es líquido, va a llegar hasta el fondo de esa grieta. Después de esta primera capa y dejar secar 4 horas aproximadamente, empezar a hacer la reparación de las grietas. Entonces, nosotros tenemos una masilla Rubber Leak muy buena para hacer esta reparación de grietas que no superen los 3 milímetros de espesor. Porque ya si son grietas que comprometen la estructura, o sea, lo que llamamos grietas estructurales. Yo hablo de fisuras, fisuras de 3 milímetros. Entonces, utilizamos el Rubber Leak y ya, como les decía, si son mayores a 3 milímetros, entonces ya hay que abrir con una pulidora y empezar a trabajar con algún cementicio o algo pues que vendan especializado para ese tipo de sistemas estructurales. Luego de esto, aplicar otra capa de sellante. Es muy bueno que entre capa y capa de sellante, señores, ustedes evalúen de pronto con una manguera, con algo, cómo está su sistema. Eso sí quedó bien impermeabilizado, sí quedó sellado. Hombre, que hubo que echar otra capa de sellante porque el sistema todavía seguía gotereando o habían ¿cómo es? Algunas goteras o algunas humedades que todavía no se habían corregido. Entonces, es hora de aplicar buen sellante. Luego de que apliquemos el sellante universal que tiene Ruber, entonces vamos a empezar a aplicar la primer capa de elástico. Aquí hablamos de hacerlo con rodillo, con brocha. Muchachos, también se puede hacer con una escoba. Para los que de pronto no tienen este tipo de insumo, una escoba suave, no una escoba para allá toda fea, pues toda sucia, no, una escoba nueva de cerda suave. Lo van a aplicar suavecitamente, como barriendo, expandiendo el producto. Este producto tiene tiene un rendimiento de 1 galón por entre 4 y 5 metros cuadrados del producto. El tiempo de secado, pues está entre 4 y 6 horas. Aquí hay un dato bien importante. El Elastic, que es un producto pues de Ruber, tiene el tiempo de secado es un poquito más alto que el Ruber 10 años. ¿Por qué? Por la composición de las resinas con la que fue elaborada. Ustedes deben de darle siquiera, yo le pongo por ahí unas 6 horitas más o menos de secado para que se forme el elastómero. Recuerde que yo les he hablado mucho de que existe el secado táctil, secado químico. El secado táctil es aquel que yo puedo percibir pues al tocarlo. Ay, eso ya está seco. Pero resulta que químicamente se está formando los entrecruzamientos del polímero para formar pues una capa resistente. A medida que vamos pasando, esta capa va pues poniéndose más y más rígida. Nosotros como empresa hemos tenido casos exitosos de resultados comprobados. Centro Comercial de Bogotá, 15.000 metros cuadrados aproximadamente. Conjunto Residencial Medellín, 200 apartamentos protegidos con una reducción pues del 95% de las humedades. Y varias pues industrias en el resto del país, ¿no es cierto? Las impermeabilizaciones han sido muy efectivas. Aquí de pronto lo que nosotros queremos decir es, hombre, es que a veces los procesos de impermeabilización pueden tener un costo entre el 2 y el 3% del costo total de una construcción, pero realmente lo estamos haciendo la inversión como es. A veces por no utilizar los productos adecuados en el mercado tenemos problemas de garantías, problemas de consumo de otros productos y no arreglamos el problema. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo con el producto adecuado. Nosotros como Ruber, empresa pues con más de 10 años de trayectoria en la elaboración de productos para la impermeabilización, podemos
dar pues testimonio, dar confianza acerca de que el producto que nosotros estamos usando, que estamos vendiendo, pues es 100% confiable para sus procesos de impermeabilización. Entonces, ojo pues compañeros, a proteger sus proyectos utilizando los productos Ruber. Y en la parte de las alturas, pues utilicen el Ruber Elastic. Ya sabe que están disponibles en Home Center, en presentaciones de 5 galones, incluso también hay baldes, también hay galones, hay cuartos y todo esto. El rendimiento de un cuñete es hasta de 25 metros cuadrados, dos capitas, del gas, como se les había dicho. Tenemos el soporte técnico que pues, soy yo hago asesorías, de pronto, hombre, es que hay una constructora que quiere empezar a utilizar nuestros productos y quiere capacitación para sus aplicadores y todo eso, no hay problema, es cuestión de que se contacten a través de Home Center y digan, vea, el ingeniero Rodolfo puede ir a tal parte a dictar una capacitación a esta constructora que está muy interesada, es con mucho gusto. La garantía de satisfacción respaldada pues por Ruber con más de 10 años de experiencia en el mercado colombiano y pues de todas maneras les agradezco mucho la participación pues a esta capacitación. Como les digo, todos estamos aprendiendo. Es con mucho gusto. Queremos de pronto ofrecerles nuestros productos de la marca Ruber que los usen con confianza y considero que están a muy buen costo respecto a otros productos similares a estos. Ahora si alguien tiene alguna pregunta, me pueden preguntar, a ver, cuéntenme. William Muñoz pregunta, en los Sí. cambios de plano y sifones, ¿cómo se tratarían? No te escuché bien, qué pena. Otra vez, ¿en los cambios de qué? De plano y sifones, ¿cómo se trataría? Cuando habla de sifones, ¿son los desagües o qué? Los desagües del agua lluvia. Porque es que no entiendo bien a qué se refiere con plano. O sea, ¿cómo hacer el emboquillado del sifón por donde va a salir el agua lluvia? Esa es la pregunta, qué pena. Es que de pronto está un poquito inconclusa. No logro captar de pronto la idea. Listo. Le voy a decir a William Muñoz que si puede activar el micrófono para que pueda. Muy Sí, buenas dale, dale. noches. Sí, buenas noches. A ver, de cambios de plano llamamos a lo que va a una superficie horizontal y se encuentra con una vertical. Y Ah, los bueno, ya. desagües, contamos que son los sifones por donde va a desaguar la agua lluvia en una cubierta al hacer la impermeabilización. Entonces, Perfecto. quería saber cómo se trataría ustedes, cómo tratarían impermeabilización en esa parte, que es donde más débil se presenta la impermeabilización. Sí, Gracias. señor, vea. Muchas gracias, señor William. Vea, en esta parte de ya donde empiezan pues los muros verticales respecto a las horizontales, yo que sugiero en las azoteas, hacer las mediacañas. Recuerden que los ángulos de 90 grados son muy propensos a que el agua se vierta para acá y empiece a penetrar. Entonces, zócalos, ojalá media caña. E impermeabilizar con el producto de nosotros siquiera unos 10 a 15 centímetros hacia arriba, o sea, de la cubierta horizontal, en la horizontal, a la vertical, perdón, siquiera unos de 10 a 15 centímetros, bien, y ojalá hacer media cañas. Es muy importante, bueno, y en los sifones, hacer lo que se llama el emboquillado. Venden algunas ruanitas que se pueden de pronto cubrir con el mismo producto pues de nosotros para que esa ruanita alrededor quede bien, bien selladita y no se empiece de pronto el agua a vertir por ahí. Recuerden que en esta zona, cuando el agua está virtiendo, se generan micromovimientos que pueden despegar em, la parte exterior de la boquilla y por ahí empezar a goterear. Muchas de las, no, por ejemplo, cuando revisa este tipo de azoteas,
y uno ve que están cayendo goteras al lado del tubo, es porque de pronto el emboquillado no se hizo adecuadamente. Entonces, así es como se sugiere hacerlo, señor William. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Jimena dice, ¿se puede colocar el producto sobre un tanque de agua potable? No, realmente nosotros no, el producto de nosotros no es para aguas potables, pero sí lo pueden utilizar en aguas de riego. Tanques de aguas de riego, o sea, aguas que no sean de consumo humano, sino de consumo para regar flores, incluso ya lo hemos hecho, pero para potabilización y para piscinas, utilizamos porque las piscinas tienen químicos, cloros y pueden de pronto generar reacciones alternas con el producto. Listo, tenemos una pregunta en el chat y Lorenzo levantó la mano. Entonces voy a leer la pregunta y ya te doy la palabra, Lorenzo. Mateo pregunta, ¿se puede usar tela en esos cambios de plano en las media cañas? Sí, claro. Incluso yo sugiero las fibras de polipropileno, no sugiero o de fibra o fibras de vidrio. Ustedes las pueden colocar, pues hacer la media caña con esa telita y empapar, pues en términos aquí coloquiales de Antioquia, empapar del producto, pues tampoco un poco porque se le va a presentar las burbujas, sino untarlo, adherirlo. Ojalá inicialmente con el sellante, después eso se tuesta, queda pues como un caucho pegado y encima le van a echar el sellante. Utilizo ojalá fibras de polipropileno. No utilizo mucho las fibras de poliéster porque se encharcan. Estas fibras absorben mucha humedad. Entonces ese encharcado permite que de pronto más adelante se puedan despegar. Listo. Le voy a dar la palabra a Lorenzo. Buenas noches. Eh, Lorenzo, buenas noches. el producto es compatible con las emulsiones asfálticas y cuando hay espejos de agua, ¿tienen algún producto para sacar los espejos de agua o hay que buscar algo otro que me lo recomiende? Bueno, vea, para espejos de agua permanentes, no. Resiste encharcamiento, o sea, puede estar hasta una semana el charquito ahí, pero que se evapore. Pero si es permanente, permanente, es mejor que utilices otro tipo de producto para el espejo. Respecto, ¿qué era lo otro que me estabas preguntando, Lorenzo? ¿Es compatible con las emulsiones asfálticas el producto o No, no? no, ¿No? señor, le voy a decir por qué. Porque si usted aplica eso sobre una emulsión asfáltica, el calor que se genera encima de una emulsión asfáltica, eso empieza a generar a ver, como un aceite, como un humo que sale Son y se vapores. forma un vapor y ese vapor genera como unos ojos de pez en los acrílicos. Entonces no puede, a no ser que la emulsión asfáltica ya esté muy curada, ya lleve muchos años, porque ya lo hemos hecho. Entonces ya está muy curada y ya está casi que tierruda o algo así. Entonces uno lo que hace es limpiar bien esa tierra de esa emulsión asfáltica y encima le echa este producto y no pasa nada, porque ya lo hemos hecho, Lorenzo. Ah, Pero ok, gracias. si está viva la emulsión asfáltica, no. Si está muy reciente, no. Es mejor retirarla. Bueno, gracias. Con mucho gusto, Lorenzo. Me parece que ya no hay más preguntas, a menos que alguien escriba en el chat o levante la mano. Bueno, de todas maneras, yo pienso que todo esto es un aprendizaje continuo. Vamos a preparar más temas donde recomendemos más productos de la línea Ruber y demos solución a todos esos procesos de impermeabilización que se nos siguen presentando. Voy a dejar de compartir entonces ya, listo. Listo. Bueno, compañeros, les agradezco su asistencia, muy amables por escucharme esta horita y espero que hayan aprendido algo y aquí estará la empresa Ruber a la orden para sacar adelante sus proyectos y todas sus dudas.
Muchas gracias. Listo, especialistas. Recuerden que tenemos estos espacios todos los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Feliz noche y gracias por la participación.